Estamos transmitiendo hoy una entrevista desde la 106 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Conversamos hoy con el Ministro del Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, el señor Luis Ernesto Carles, quien ha sido elegido presidente de la 106 sesión de esta conferencia. Estamos en una conferencia a la cual asisten más de 4.000 delegados de unos 187 países. Entonces queríamos preguntarle al presidente de la 106 conferencias cuáles son los principales desafíos que asume usted como presidente de una conferencia de este tamaño y de estas dimensiones. Sí, muchas gracias. No, principalmente es mantener el equilibrio de este diálogo tripartito. Recordemos que participan 187 países con diferentes delegaciones, como es el sector gobierno, el sector de los empleadores, de los trabajadores, y sobre todo lograr cuáles son los aspectos que nos unen en ese mundo del trabajo, pero también entender que tenemos regiones muy diversas, como es América, África, Asia, Europa, pero que en un objetivo en conjunto, lo que al final buscamos en ese mundo del trabajo es ver cómo esos principios fundamentales en los que se recoge la Organización Internacional del Trabajo, cómo también podemos a través de esta conferencia encontrar los consensos a través de los diálogos que se participan en las diferentes comisiones técnicas que se desarrollan en esta 106 Conferencia Internacional del Trabajo. Ministro, ¿qué significa para Panamá ejercer la posición de presidencia y qué aporta Panamá a esta conferencia? Bueno, definitivamente que Panamá es miembro fundador de la OIT. Como país compartimos todos los valores y principios fundamentales en los que se funda la Organización Internacional del Trabajo. También importante poder exponer la experiencia de diálogo social que tenemos como país y sobre todo también compartir la importancia de poder tener diferentes iniciativas que ha tenido OIT y que se han desarrollado en el país, como es el diseño de políticas referentes a la formación técnica y profesional, un estudio sobre el mercado laboral en América Latina que se desarrolla en Panamá. También creo que el mayor aporte que Panamá puede dar también es cómo nos hemos convertido en el país, en América, que tiene la menor incidencia de trabajo infantil, que tiene un reto importante de poder alcanzar salir a ser declarado como el país libre de trabajo infantil. Y otro aporte importante que podemos dar como país es el funcionamiento de nuestras mesas tripartitas, donde participan los tres sectores y cómo a través de ese diálogo social le damos solución rápida a las quejas y de igual manera también en la otra mesa adecuamos las normas o los convenios que han sido dictados por la OIT, que han sido acogidos como país y que asumimos entonces retos a través de esta mesa de ver cómo adecuamos a nuestra legislación estos diferentes convenios. ¿Cómo es la jornada de un presidente de la conferencia? Entiendo que usted está con una agenda cargadísima. ¿De qué se trata esa agenda? Bueno, desde el primer día es una agenda muy llena, pero muy interesante. Compartes primero con una junta directiva donde tienes 3 vicepresidentes que representan a los 3 sectores. Presides las sesiones plenarias donde los países de todo el mundo, los 187 países, intervienen para hablar sobre el fondo del informe del director general. Escuchas las ponencias de cada uno de ellos, desde un enfoque, desde los empleadores, desde los trabajadores, desde un enfoque gubernamental. De igual manera participas en las comisiones técnicas, visitas cada una de ellas, participas de los informes que presentan estas comisiones técnicas, participas también de la elección del Consejo de Administración y por supuesto que atiendes un sinnúmero de reuniones que sostienes con diferentes delegados y líderes mundiales
que representan a sus sectores. Diríamos que es una agenda muy protocolar también, donde tienes que participar, sobre todo entender la visión de cada uno de ellos, escucharlos y llevar también contenidos que puedan ser aportados en algún momento en los diálogos que vayas a tener con los diferentes sectores. Pero es muy interesante y definitivamente que es una experiencia no solamente enriquecedora para tu país, sino para todas las Américas y para todo el mundo, que es lo que recoge OIT, esa posibilidad de que podamos encontrarnos con una visión del mundo del trabajo dentro de los 187 países y que es la visión que esta organización, que está próxima a cumplir también su centenario, pueda también aportar una visión muy completa de lo que es el mundo del trabajo y esta presidencia que hemos vivido en esta 106 Conferencia Internacional del Trabajo. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la 106 Conferencia Internacional del Trabajo. Hemos realizado esta entrevista desde la sede de CIT Trabajo en Ginebra.